Esta mañana, Señor. Queremos darte gracias por un nuevo día que nos has dado, Señor. El poder respirar, el poder levantarnos, Señor, el poder hacer las labores que debemos hacer a diario, Señor. Todo lo ponemos delante de tu presencia y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, pidiéndote que tú guíes, que tú dirijas, que tú te manifiestes en esta mañana, Señor, que nos enseñes las cosas que quieras enseñarnos hoy, Padre bendito, que así como hablábamos hace 8 días, Señor, que podamos de todo tomar lo bueno, retener lo bueno y desechar lo malo, como dice también en tu palabra, acerca de las cosas que vemos, que podamos tener el discernimiento y la alianza de tu Espíritu Santo en medio de todas las cosas que estamos estudiando y también en lo que estamos haciendo en nuestras casas, Señor, que las cosas que debemos poner en práctica, las pongamos en práctica, Señor, que las cosas en donde podemos apoyar, ayudar a otras familias también. Nos des la dirección, Señor, para poder hacer esto. Te pedimos que bendiga, Señor, a Veres, que hoy no, pues, no ha podido estar con nosotros porque está enferma, Señor. Te pedimos que tú la fortalezcas, que la sanes, Señor, por completo, como dice en tu palabra. Por las llagas de Jesucristo somos nosotros sanados y curados. Y así te pedimos que tú coloques tu mano en ella, Señor, y que le restaure su salud, todo su sistema respiratorio, Señor. Que le sea quitado, Señor, todo malestar, Padre bendito. Y a todo aquel que se encuentra enfermo también, Señor, a toda persona que se encuentra con cargas, con situaciones difíciles en su cuerpo, Señor, o situaciones difíciles en sus casas, en los trabajos, Señor. Todo esto lo ponemos delante de ti, Padre bendito. Te pedimos que fortalezcas las vidas de cada una de las personas que se conectan en este tiempo, cada familia, Señor, y que en medio de todas las necesidades que se tengan, Señor, tú suplas, tú traigas respuesta, traigas libertad, Señor, salvación también, renovación, restauración, Padre bendito. Te damos gracias, Señor precioso, y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendiciones para todos. Buenos días. Vamos a continuar con lo que hemos estado viendo en el libro de Teología de la Familia, en el capítulo que vamos. En el capítulo de bebés. Entonces le entrego a mi hermana Liz para que ella haga la moderación en este día y ya en un momentico les comparto la pantalla. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todas. Bien tempranito. Un gusto estar juntos Sí, nuevamente. Dios bendiga cada hogar aquí representado, cada cónyuge, cada familia, cada ministerio y por supuesto cada hijo de los hogares aquí conectados. Pues para que nos rinda el tiempo, ¿qué les parece si vamos comenzando? Quisiera preguntar si hay alguien dispuesto a comenzar con la lectura. ¿Quién dice yo? Muchas gracias, Erika. Gracias, Denise. Eh, Erika, adelante, por favor. sí, los paganos y otros sin Dios no comprenden la gloria del matrimonio, se limitan a compilar las debilidades que existen tanto en la vida matrimonial como en el género femenino, separan lo inmundo de lo limpio, de tal manera que retienen lo inmundo y no ven lo limpio. También de esta manera algunos eruditos de la ley emiten juicios impíos sobre este libro de Génesis diciendo que no contiene más que las actividades lascivas de los judíos. Si además de esto cunde un desprecio por el matrimonio y se practica un celibato impuro, ¿acaso no son estos hebreos culpables de los crímenes de los habitantes de Sodoma y merecedores del mismo castigo? Pero dejemos a un lado a estos hombres y escuchemos a Moisés. No bastó que el Espíritu Santo afirmara, conoció Adán a Eva, sino que incluye también su mujer, significando su esposa, porque el Espíritu Santo no aprueba el libertinaje disoluto ni la cohabitación promiscua. Quiere que cada uno viva tranquilo con su propia esposa,
A pesar de que la relación íntima de un matrimonio no es de ninguna manera tan pura como lo hubiera sido en el estado de inocencia, en medio de esta debilidad causada por la lascivia y, y todo el resto de nuestras desgracias, la bendición de Dios persiste. Esto fue escrito aquí no por Adán y Eva, porque ellos ya hacía mucho que habían sido reducidos al polvo cuando Moisés escribió estas palabras, sino por nosotros, para que aquellos que no se pueden contener vivan satisfechos con su propia Eva y no toquen a otras mujeres. La expresión conoció a su mujer es exclusiva del hebreo porque el latín y el griego no se expresan de esta manera. No obstante, es una expresión muy acertada, no solo por su castidad y modestia, sino también por su significado específico, porque en hebreo tiene un significado más amplio que el del verbo conocer en nuestro idioma. Denota no solo un conocimiento abstracto, sino, por así decir, sentimiento y experiencia. Por ejemplo, cuando Job dice que los impíos que conocerán o sabrán lo que significa actuar en contra de Dios, está queriendo decir, sabrán por experiencia y lo sentirán. También el Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones, significando lo siento y por experiencia. Igualmente, cuando Génesis 22:12 dice, ya conozco que temes a Dios, se trata de ya he comprendido por experiencia. Así también Lucas 1:34, pues com- no conozco varón. De hecho, María conocía a muchos hombres, pero no había tenido la experiencia ni sentido a ningún hombre físicamente. En el pasaje que tratamos, Adán conoció a Eva, su mujer, no objetiva ni especulativamente, sino que realmente había sentido por experiencia a su Eva como una mujer. Si quieres, hasta ahí. Ah, ok. Adelante con tu comentario, Eri. Y pues lo que veo es que es muy claro, ¿no? A veces en la Biblia nos como que la leemos, o bueno, en mi caso, como que leemos todo y no nos detenemos a analizar como estas específicas palabras que te dicen, ah, conoció a su mujer. O sea, esa parte que está instituida desde el principio de los tiempos, ¿no? O sea, desde que Dios empieza a crear todo, o sea, como Dios instituye el matrimonio desde ese entonces, ¿no? Y es de las cosas como primordiales, o sea, existe hombre y existe mujer. Y así es, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros luego, o sea, como que queremos cambiar las cosas o queremos, hacemos como que quizá no hemos entendido? Sí, realmente ahí está bastante claro. Y luego la siguiente parte que me llama la atención es cuando sí, o sea, no es que hubiese tanta pureza o no es que no se hubiese conocido no sé, lo incorrecto, por decirlo así, o la maldad, porque ahí en el Salmo, bueno, en Salmos o en otros pasajes dice, ah, ok, por experiencia ya lo sé, pero no es así, ¿no? O sea, otra vez, como que, ah, ok, va a pasar. O sea, hay como que este tipo de deslices, por así decirlo, pero no es correcto, ¿no? O sea, otra vez, o sea, regresa a lo que sí es y a lo que Dios instituye. Sí, muchas Sí, gracias, Erika. Y con respecto a esta palabra, conoció a su mujer, sí se refiere a lo sexual, pero sobre todo se refiere íntimamente, o sea, conocer su alma, conocer su esencia, hacerse uno con ella, ¿no? A esto se refiere. Y por supuesto, solo con ella. Por ahí Denise había levantado la mano, creo. ¿Estás por ahí, Denise? ¿No? ¿Alguien más que quisiera ayudarnos con la lectura?
Ok, Alexandra, buenos días. Muy Adelante, por buenos favor. días. Estoy desde el celular, espero poder leer bien. Vamos a ver. Ah, Desde acá, el agregado. Sí, por favor. Bien, espérame, que me toca quitar esto. El agregado, la cual concibió y dio a luz a Caín. Es indicación segura de una mejor condición física que la que hay en la actualidad, porque en aquella época no había tantos habitantes ineficaces como los que hay en este mundo en decadencia. Pero cuando Eva fue conocida solo una vez por Adán, quedó embarazada inmediatamente. Aquí surge la pregunta de por qué Moisés dice dio a luz a Caín y no dio a luz un hijo y lo llamó Set. Caín y Abel eran también hijos. Entonces, ¿por qué no son llamados hijos? La respuesta es que esto sucedió a causa de sus descendientes. Abel, que fue muerto por su hermano, murió físicamente, en cambio Caín murió espiritualmente por su pecado y no propagó la simiente de la iglesia ni el reino de Cristo. Toda su posteridad pereció en el diluvio. Por lo tanto, por lo tanto, ni el bendecido Abel ni el condenado Caín llevan el nombre de hijo, sino que fue de los descendientes de Set que, ¿me la subes un poquito, por favor? De los descendientes de Set, de quienes nació Cristo, la simiente prometida. Tomado de la lectura. ¿Esto hay que leerlo también? Tomado de lectura sobre Seguimos quién es. adelante. Ok. Martín Lutero, 1483-1546, monje alemán, ex sacerdote católico, teólogo y líder influyente de la Reforma Protestante del siglo XVI, nacido en Elsbeth, Sajonia. Padre, muy misericordioso, quien con justicia sentenciaste a la mujer, quien fue la primera en cometer una transgresión a grandes y múltiples dolores, y particularmente dolores al traer hijos al mundo. No obstante, la preservaste y diste alivio para la prolongación de la humanidad. Sé misericordioso de esta tu sierva. Permaneces cerca de ella con tu pronto auxilio en el tiempo de la tribulación cuando te necesita. Y, aunque con dolores, dale fuerza para dar a luz, habiéndolo hecho, que ya no recuerde su angustia por el gozo de ver que un hijo ha nacido en el mundo. Bendícela en el fruto de su cuerpo y abriendo paso su trance y estando ya a salvo, que ella te dé sus vehementes gracias y que se consagre a servirte ahora y en el resto de su vida. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Richard Baxter. Si quieres, hasta ahí, Ale. No fue mucho, pero Sí, no, y es que igual es incómodo leer desde el celular. Bueno, pues acá básicamente habla de la concepción que tenemos nosotras, pues como mujeres, la posibilidad de dar a luz, pero cuando hablaba del matrimonio, pues es como reconocer el mundo de hoy, como ya no le da importancia como a ese vínculo y lo que ese vínculo implica, que es prolongar nuestra generación, ¿sí? Y es como ese llamado a entender cuán importante es el matrimonio. Lo, no sé, es algo como o sea, es tan importante que se pasa como tan así, como tan liviandad, tanta liviandad, como que las personas ven esto como, es más, ya no lo ven importante, ya no lo reconocen, no hace parte de los planes. Y si hace parte de los planes, pues, es por hacer una fiestecita, por pasarla rico y ya. Pero no ven el trasfondo de lo que es el matrimonio, que es en donde realmente comienza la familia, que es
el centro de toda una sociedad. Es ahí de donde comienzan a emanar las enseñanzas de la sociedad, todo lo que nace de la familia. Entonces, aquí básicamente pues como que se tiene en cuenta eso y la necesidad también de cómo somos llamados hijos cuando realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y, y la oración que hacía Lutero también cuando menciona que sí, pues vamos a tener un parto con dolor, pero luego va a venir ese gozo y esa paz al ver a nuestros hijos ya en nuestros brazos. Esto es algo maravilloso, es hermoso, es un privilegio precioso el tener hijos. Entonces creo que es como ese llamado a que volvamos a ese origen, a esa parte tan hermosa que es el matrimonio y lo que con el matrimonio viene, que son nuestros hijos. Y es preservar esa cultura, preservar esa creencia, esa necesidad en una sociedad tan doliente como en la que estamos, que ya no tiene nada de esto en cuenta, que ya todos estos valores están yendo lejos de nosotros y cómo nuestra responsabilidad al tener nuestros hijos es poner en ellos esta verdad para que ellos continúen prolongándola a sus hijos también. Entonces creo que es como la responsabilidad que tenemos y la importancia de reconocer el matrimonio y el poder tener hijos. Eso sería. Muy cierto, Ale. Muchas gracias por tu comentario y como lo hemos estudiado en semanas anteriores, la bendición que Dios nos da de ser mamás, como lo dices, Ale, y que nosotros podamos transmitir esto a la siguiente generación, a nuestras hijas, a nuestros hijos. La bendición que Dios nos da de procrear hijos para su gloria, para su reino, y no amoldarnos a este siglo, a este mundo, no adquirir la mente de este mundo, de no tener hijos, de tener mascotas, de no ver la familia como una institución de Dios y como una gran bendición. Entonces, otra manita por ahí, no sé si alguien más había levantado su mano para ayudarnos con la lectura. Vamos a comenzar un nuevo capítulo, ¿cierto? Sí, capítulo 8. ¿Quién nos ayuda a leer? Adelante, Naidu. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hermanas. Bueno, La herencia del Señor, por Thomas Manton, 1620-1677. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Salmo 127.3 de la Nueva Versión Internacional. Introducción. Nuestro texto presenta a los hijos como una bendición y en él vemos dos cosas. Uno, el autor del cual proceden los hijos, el Señor. Dos, en que recibimos esta bendición. Uno, en calidad de herencia y dos, como su recompensa. La palabra herencia es a menudo un hebraísmo que significa la porción del hombre, sea buena o mala. Es usada en un sentido malo en Job 20:29. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad de Dios le señala por su palabra. En un sentido bueno tenemos a Isaías 54:17. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Recompensa se usa en el sentido de un regalo que se recibe por una promesa o en relación con la obediencia, porque una promesa incluye implícitamente un contrato. Si nosotros hacemos esto y aquello, Dios hará esto y aquello por nosotros. Doctrina. Es una bendición que recibimos de Dios y así debemos considerarlo, el que tengamos hijos nacidos de nuestras entrañas. No es solo un regalo sin más, aunque así lo considere el impío, sino que es una bendición, una de las misericordias temporales del pacto. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Salmo 128:1. Una de las bendiciones es el versículo 3.
Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Esta es parte de nuestra porción y herencia. Los santos así lo reconocieron. ¿Quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Génesis 33, 5. Jacob habla como un padre piadoso. Eran dádivas recibidas por la gracia de Dios. Como padre, reconocía que eran regalos de Dios, lo cual implica que eran de pura gracia. Podemos llegar a esta misma conclusión por la historia de Job. Comparemos 1, 2, 3 con 1, 18, 19. Observe que cuando cuenta sus bendiciones, primero menciona a sus numerosos hijos antes que a sus grandes posesiones. La parte principal de la riqueza y prosperidad del hombre son sus hijos, las más preciadas bendiciones externas. Observe también en los versículos 18 y 19 que la pérdida de sus hijos es presentada como una aflicción más grande. Adelante. Sí, si quieres Pues seguir con la imagínense. lectura, está bien. Bueno, listo. Sí, Una sí. bendición. 1. Mucha de la providencia de Dios se manifiesta en y acerca de los hijos. 1. En dar la capacidad de concebir. No es una misericordia extendida a todos. Sara la obtuvo por fe. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11:11. Aunque tener hijos es algo que sigue el curso de la naturaleza, Dios tiene un importante papel en ello. A muchos matrimonios piadosos les ha sido negado el beneficio de los hijos y necesitan otras promesas para compensar esa carencia. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, porque perpetuo les daré, que nunca perecerá. Isaías 56, 4, 5. 2. En dar forma al hijo en el vientre. No la dan los padres, sino Dios. Los padres no pueden decir si será varón o hembra, hermoso o deforme. No conocen el número de venas y arterias, huesos y músculos. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Salmos 139 del 13 al 16. 3. En dar fuerza para dar a luz. Los paganos tenían una diosa que presidía sobre esta obra. No obstante, la providencia de Dios alcanza aún los animales. La voz del Señor hace parir a las siervas. Salmo 29, 9 de la Biblia del lenguaje actual. Y hay una promesa para los que le temen, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Primera de Timoteo 2:15. Debe ser entendido, como todas promesas lo son, con la excepción de su voluntad. Pero esto es lo que deducimos. Es una bendición que cae bajo el cuidado de su providencia y que por ser promesa se cumplirá hasta cuando Dios lo quiera. Raquel murió en ese trance. No toda mujer piadosa tiene este destino. También lo tuvo la esposa de Finees. Primera de Samuel 4:20. Dios puede haber ejercido esta prerrogativa contra usted, haciendo o permitiendo que pierda la vida. Si el parto no fuera tan común, sería considerado milagroso. Los sufrimientos y los dolores de la tribulación son un monumento al desagrado de Dios. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. Para preservar una vasija débil que corre gran peligro, los dolores de las mujeres son peores
que los de las hembras de otras especies. Y para el hijo, su sentencia de muerte es detenida mientras está naciendo. 4. Las circunstancias del nacimiento. En todo nacimiento hay circunstancias nuevas que iluminan nuestros pensamientos necios para que pensemos en las obras de Dios, quien da variedad a sus obras. No sea que nos empalaguemos porque todo es siempre lo mismo. Hasta ahí. Muchas gracias. No, bien bonito este tema, ¿no? La bendición y la gracia que es tener hijos y que nosotros como papás debemos tener claro que ese es nuestro principal tesoro, ¿no? La herencia del Señor. Y muy bonito acá y muy didáctico, reflexivo lo exhorta a uno a pensar que, bueno, primero ellos son una bendición, son una gracia, una misericordia del Señor, son una herencia, son una promesa, como lo decía ahí el texto, ¿cierto? Pero que esa bendición está inmersa y está unida a muchas cosas, ¿no? No solamente que, bueno, sí, es una bendición y entonces vamos a tener nuestro acto conyugal para recibir la bendición, no. El Señor es el que da, el que concede a la mujer el poder tener hijos, es el que le da, el que forma al bebé, ¿sí? Es el que hace que nosotras, por su buena voluntad, tengamos a nuestros hijos y es el que mide las circunstancias como ellos van a nacer, ¿sí? Haciendo todo esto tan enriquecedor, tan particular y tan, o sea, él es tan bonito y tan perfecto que se encarga de cada contexto, de cada familia para formar el carácter, ¿cierto? Y para hacer madurar al creyente que está recibiendo esta bendición, ¿sí? Qué bonito sería, como dice ahí, qué bueno sería que los impíos, los inconversos, tuvieran reconocieran más bien el valor de del hijo, ¿no? No se presentarían tantos abortos. Ahí el hermano dice, si los partos no fueran tan comunes, se considerarían un milagro. Pero yo diría, si nosotros, si la gente considerara realmente el valor de la vida y del hijo no nacido, no habrían tantos abortos, ¿sí? Si vieran la importancia y la necesidad de recibir esas promesas, porque no es que, bueno, voy a recibir la promesa y en fe y la tomo, no, sino es reconocer la necesidad. No es algo que yo me gané, no es algo que yo me merezco, sino que es algo que necesito, ¿sí? Entonces, muy bonito, muy diciente también para nosotros como familias cristianas, ¿no? Son una herencia, una promesa y son nuestro mayor tesoro, no son nuestras propiedades, no es la cantidad de conocimiento teológico que tengamos en nuestra cabeza, no es la comunicación del evangelio que hagamos a las naciones, sino lo que hacemos en nuestro hogar, con nuestra prole, con nuestra descendencia, con nuestras promesas, ¿sí? Entonces, ya vimos que son una bendición, que es una bendición que está inherente a muchas cosas. Me imagino que ahorita explicará por qué son una promesa y cómo lo, cómo viene ella también inmersa con muchas otras añadidos en eso. Sí, muchas gracias. Sí, también me encantó cuando dice que si no fueran tan comunes, lo tomaríamos como un milagro, pero en realidad es un milagro. La vida en sí es un milagro. Ver a un pequeñito que pesa 3 kilos, tan perfecto, y además haber pasado por el parto, sea cesárea o sea parto natural, y haber recibido la fuerza de parte del Señor para poder dar a luz. A veces damos por sentado muchas bendiciones, muchos milagros, solamente por la eh, frecuencia con que ocurren, pero la Biblia dice que la vida y la muerte están en manos de Dios, así que por más que alguien se quiera esforzar, solamente es Dios quien lo determina. Y en su soberanía y en su gracia y en su amor, Él nos ha permitido ser madres, ser padres. Bendecimos a Dios por esas bendiciones.
¿Alguien más que quiera participar con la lectura? Hermanas, qué pena, yo interrumpo mientras que alguna se motiva a levantar la mano y deja de ser tan tímida. Me hace acordar en una parte ahí donde dice que el Señor es el que da forma a esta bendición y que es el que define si es mujer u hombre. Y es increíble porque hasta en eso, ¿no? La, 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 la comunidad científica ahorita, no sé si ustedes han escuchado que tienen los bebés a la carta y bueno, y que hacen sus fertilizaciones in vitro y toda esa cosa y le dicen que si quiere que sea un rullo y todo, y creen tener el dominio, ¿cierto? Sobre cómo van a nacer los hijos y se juegan a ser Dios, pero realmente es el Señor en su soberanía obrando a través de la medicina. Entonces, no desvirtuemos eso porque sí, hay muchos avances médicos, muchos avances tecnológicos, pero realmente el hacedor de todas las cosas, no nos podemos olvidar del que Él es el Todopoderoso, es el Señor, no el hombre. Y Sí, ya se muy animó bien. alguna a levantar la mano, así ya, no, ¿sí? Ya levantaron la mano, levanten la mano, hermanas, Muchas hagan el gracias. esfuerzo. Quisiera comentar, leer el comentario de Dianita. Ah, no, de Denise. Dice, hoy hay una batalla cultural. Los cristianos debemos pregonar que los hijos son una bendición y vivirlo, porque es algo muy hermoso ver ese ser tan bello. Sí, muy cierto, Denise. Entonces, ¿quién dice yo para continuar con la lectura? Todavía están dormidas algunas hermanas. ¿Quién se anima? No veo manitas levantadas. ¿No? Bueno, yo continúo con la lectura. Número 2. Los hijos son una gran bendición en sí mismos. Y cuantos más son, mayor es la bendición. Por lo tanto, deben ser reconocidos y enaltecidos como bendiciones. Por cierto, Dios nos muestra un favor más especial en nuestras relaciones que en nuestras posesiones. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente, dice Proverbios 19:14. Lo mismo se aplica a los hijos. Por ellos, el progenitor se perpetúa y se multiplica. Son parte de él mismo y vive en ellos cuando él ha partido. Es una sombra de la eternidad, por lo tanto, las pertenencias externas de la vida no son tan valiosas como lo son los hijos. Además, estos llevan impresa en ellos la imagen de Dios. Cuando nosotros hayamos partido por ellos, el mundo seguirá reabasteciéndose, la iglesia seguirá multiplicándose, los seres humanos seguirán existiendo con el fin de conocer, amar y servir a Dios. Leemos que la sabiduría dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres, dice Proverbios 8:31. En la parte habitable de la tierra hay grandes ballenas, pero los hombres eran la delicia de Cristo, especialmente para los comprometidos con Dios, padres y madres de familia en un pacto con Dios. Los hijos son una bendición más grande. David era uno de ellos. Leemos, tus hijos y tus hijas que has dado a luz para mí. Ezequiel 16:20. Estos son, en el mejor sentido, una herencia del Señor. Fue dicho, y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6:12. Sem engendró hijos e hijas para Dios. También le nacieron hijos a Sem
padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Génesis 10, 21. Dios ha implantado en los padres amor por los hijos. Él mismo tiene un hijo. Sabe cuánto lo ama y lo ama por su santidad. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hebreos 1:9. Muchas veces es condescendiente con los padres buenos. Les brinda el privilegio de tener hijos piadosos. Para el pastor, aquellos que por él se convierten a Dios son su gloria, su gozo y su corona para regocijarse en el día del Señor. Primera de Tesalonicenses 2, 19 al 20. Los que han venido al mundo por nuestro medio, si están en el pacto de gracia, son para nosotros una bendición más grande que verlos llegar a ser reyes del mundo. Muy cierto. Porque lo contrario, hermanas, es no instruir a nuestros hijos en el camino del Señor y tener hijos necios que no honran a sus padres, que avergüenzan a su madre, que son dolor para el padre. Es por eso que nosotras debemos ser diligentes. Nosotros debemos ser diligentes. No nada más se trata de engendrar hijos por engendrar o de tener muchos hijos porque son bendiciones y para tener muchas bendiciones. Me gustó mucho esto que acabamos de leer porque el hijo sabio alegra al padre y es la alegría de su madre. Es un trabajo arduo engendrar hijos, pero es mucho más importante instruirlos en el camino del Señor. Da mucha más alegría a nuestra alma ver que nuestros hijos andan en sus caminos. Dice la palabra, no tengo mayor gozo que el ver que mis hijos andan en sus caminos. No hay mayor alegría, no existe mayor alegría que ver que mientras pasa el tiempo ellos se convierten en adolescentes temerosos de Dios, en jóvenes que andan en sus caminos, que buscan a Dios, no solamente porque mamá y papá les piden, no solamente porque toca el devocional, sino que por convicción propia ellos comienzan a leer la palabra de Dios. No les gusta atrasarse en su lectura, aman al Señor, buscan hacer su voluntad. No hay mayor alegría. Y no se trata no es que algunos hijos salen buenos y algunos hijos salen malos. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque entonces no estaríamos, no, la palabra de Dios es fiel y verdadera y dice que si tú instruyes a tu hijo en el camino del Señor, aunque fuere viejo, no se apartará de allí. Entonces no es que este hijo me salió bueno, pero este hijo me salió malo, o qué bonitos los hijos que el hermano tiene o la hermana tiene. Qué lindo que Dios se los haya dado con ese corazón. Es todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Es por eso que debemos ser diligentes en la instrucción de nuestros hijos desde que nacen, desde el momento en que los tenemos en nuestros brazos. Es una gran responsabilidad. Debemos trabajar duro para mostrar el evangelio a nuestros hijos, para mostrarles la cruz, para llevarlos a los pies de Cristo, para, para sembrar el temor del Señor en sus vidas. Y todo lo que hemos estudiado en semanas anteriores tiene que ver con esto. Entonces, cuando llegue el momento, vamos a descansar al ver a nuestros hijos buscando al Señor, siguiendo al Señor. Y esto es una verdadera bendición. Entonces, ¿alguien más que quisiera
ayudarnos con la lectura? Anímense, hermanas. Si quieres, continúo yo, si nadie más Sí, levanta su manito. muchas gracias, Astrid. Adelante. Bueno, dice entonces las aplicaciones. Primero, es reprobable la actitud de aquellos. Espera un momento. Me toca aquí cerrar para poder ver. Perdón, otra vez vuelvo a leer acá. Dice las aplicaciones. Es reprobable la actitud de aquellos que no están agradecidos por los hijos, los resienten y los consideran una carga cuando Dios los bendice dándoles muchos. Se quejan de lo que en sí es un favor. Cuando no los tenemos, los valoramos. Cuando tenemos muchos hijos, desconfiamos de ellos y nos quejamos. En Israel, ser padre era considerado un honor. Por cierto, que aquellos que temen a Dios no debieran contar una felicidad como una carga. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Salmo 128, 3, 4. Segundo, son dignos de reproche los que no reconocen y enaltecen este favor. No cabe duda de que los padres debieran reconocer a Dios en cada hijo que les da. Gran parte de su providencia se manifiesta en dar y no dar hijos. Encontramos con mucha frecuencia en las escrituras cantos de agradecimiento en estas ocasiones. Es una de las cosas en las que Dios quiere que su bondad sea reconocida con alabanzas solemnes. Por cada hijo, Dios debiera recibir una nueva honra de los padres. O será una gran felicidad ser padres de los que serán herederos de la gloria. Así como los hijos deben ser considerados como una gran bendición, también deben serlo como una gran responsabilidad que, según se maneje, pueda producir, puede producir mucho gozo o mucho dolor. Si los padres los consienten demasiado, los convierten en ídolos, no en siervos del Señor, si descuidan su educación o si los contaminan con su ejemplo, resultarán serles cruces y maldiciones. Tercero, es importante exhortar a los padres a que eduquen a sus hijos para Dios, porque si son una herencia del Señor, tienen que ser una herencia para el Señor. Entréguelos de vuelta a Él, pues de Él los recibió, porque todo lo que viene de Él tiene que ser mejorado para Él. Dedíquelos a Dios, edúquelos para Dios y Él tomará posesión de ellos a su debido tiempo. Ahora bien, si su dedicación es correcta, se verá involucrado en una educación seria. Dios trata con nosotros como lo hizo la hija de Faraón con la madre de Moisés, a la cual dijo, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Éxodo 2:9. Mm, no sé si quieres dejamos hasta ahí para comentar. Sí, por favor. Bueno, entonces vemos acá estos tres puntos, ¿no? Acerca de las aplicaciones y el primero habla acerca eh, de la actitud que nosotros debemos tener con los hijos, ¿no? Que Dios nos ha dado, no verlos como una carga, ni tampoco me llamaba la atención como dice aquí en esta palabra, en esta parte que dice, los resienten y los consideran una carga. Esa parte de los resienten es como tratarlos mal, ¿no? Entonces, el quejarnos, el verlos como algo terrible, como una carga terrible, yo pienso que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Sobre todo cuando estamos en los momentos álgidos en las casas, en donde no está haciendo casa, en donde se está portando mal y todo, como que uno dice, ay Dios, auxilio, ayúdame. Pero tenemos que tener mucho cuidado en esos momentos porque la forma en la que uno reacciona muchas veces puede ser muy contraproducente y bueno, entender que eh, pues que son una bendición, ¿no? Que estos niños son una bendición. El segundo punto dice que son dignos de reproche los que no reconocen y enaltecen
este favor. Entonces, eh, de esa necesidad que nosotros tenemos de ser felices con nuestros niños, ¿no? Dice que cada hijo debiera ser como una felicidad para los padres, una bendición, ¿sí? Entonces, eh, pues es un privilegio, de verdad que sí, como decía también ahí en la lectura, que es un privilegio el que nosotros podamos tener hijos y como les conté yo, o sea, de pronto para el que tiene y tiene hijos sin problema, dice, ay, no, terrible, no, qué cosa, mejor dicho, bueno, pero yo creo que se aprecia más cuando ha sido difícil, tal vez, ¿no? Cuando ha sido difícil tener los hijos, como les comentaba hace 8 días, el testimonio de cuánto anhela uno tener un bebé, de cuánto uno dice, oiga, pero ¿qué será lo que pasa? ¿Qué pasa? Bueno, y pues me hace ahí recordar también las historias de la Biblia, ¿no? Como Sara, por ejemplo, tuvo tanto tiempo como ese anhelo, a tal punto que hasta cometió errores por ese anhelo de tener su hijo y por esa promesa que también Dios le había hecho a Abraham de que iba a tener hijos. Y así vemos una cantidad de ejemplos en la palabra y en las vidas de muchas personas alrededor de nosotros. Y bueno, debe ser como una felicidad. Y en el tercer punto dice que debemos educar a nuestros hijos para Dios y de verdad que es una realidad que, o sea, si de pronto uno como que piensa mucho en la parte académica, en que estén muy bien preparados para la vida, para que puedan tener un buen trabajo y una buena solvencia económica, pero si uno no pone esos fundamentos como lo más importante en la vida de ellos, el que busquen a Dios, el que ellos amen al Señor, pues verdaderamente que no se hace nada. Y me causa mucha curiosidad el ejemplo que pone ahí en Éxodo capítulo 2:9, en donde habla acerca de cuando Moisés es tomado por la hija de Faraón, ¿no? Entonces van y le buscan a la misma mamá para que vaya y le críe a ese niño. Y dice, yo te lo pagaré. Qué importante es eso, de verdad, la educación de los hijos, tanto tiempo que llevamos en estos clubes de lectura hablando acerca de todas estas cosas y ver cómo sigue recalcando y cómo nos da como todas estas cosas, más elementos en la misma palabra y a través de otras personas el ver cómo es de necesario, cómo es de importante que nosotros mismos seamos los que eduquemos a nuestros hijos para Dios primeramente, para Dios. Entonces, ya, comentario. Gracias, Astrid. Y qué importante esto de que mencionas de los momentos difíciles, momentos donde nuestros hijos estamos batallando con ellos o estamos corrigiendo algo, estamos instruyendo o disciplinando algo. Ellos deben saber que aún en esos momentos son una bendición. Ellos son una bendición para nosotros. Cuánto los valoramos, cuánto los amamos. Este chamaco nomás no se porta bien. eh, o decirle a las otras personas, no, es que son una lata. Porque no se trata de cómo nos sentimos o de lo difícil que es, sino de realmente valorar las bendiciones de Dios y que ellos se sientan amados, se sientan valorados, sientan lo especiales que son para nosotros. Nosotros no tenemos hijos para beneficio propio, para sentirnos satisfechos, para completar nuestro matrimonio. Nosotros tenemos hijos para guiarlos en el camino, para formar una generación santa para el Señor, para que sean hijos de Dios. Quisiera leer algunos comentarios muy buenos. Dice, Loidi, los hijos son la continuidad del Evangelio. Muy cierto. Dice, engendrar hijos, ¿para quién? Para Dios. Eso hace la diferencia. Dice Denise, instrucción. Dice Jope, que podamos ver la gran bendición de tener hijos, el reflejo de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo amado, que el Padre nos dio para nuestra salvación. Cada hijo
lleva inscrito la semejanza de nuestro Santo Señor. Él sabe lo que es tener un hijo y más aún darlo como sacrificio maravilloso. Es el Todopoderoso. Que los criemos en el temor de Dios. Sí, Él se dio por nosotros. ¿Cuánto más debemos someternos con amor a su voluntad? Sí, muchas gracias, Jopi. Muy cierto. Angélica, la naturaleza de nuestros hijos también es corrupta como lo somos nosotros. Son pecadores, bendecidos y sus padres son creyentes. Nadie nace bueno, solo Cristo lo fue. ¿Cómo no criarlos entonces en el temor a Jehová? Que Dios nos ayude. Una oración diaria. Wow. De lo contrario, serán cruces o maldiciones. Qué lectura más instructiva. Muchas gracias, Angélica. Lo oíd son del Señor y deben ser educados para Él. Así es. Angélica, que Dios nos ayude a levantar una generación que le tema y honre su nombre. Sí, yo digo amén. Déjenme ver la hora. Ok, estamos en tiempo. Por aquí, Crisel, levantaste tu mano. ¿Es para comentar o para leer? Sí, para comentar. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Adelante. Ah, ya. Gracias. Pues más, pues ya me ganaste el comentario porque era más o menos eso, de la responsabilidad que nosotras tenemos como madres, de cómo reflejamos nuestra maternidad, porque pues vivimos en un mundo donde todas las cosas que hacemos debe de tener una reciprocidad, ¿no? Un beneficio. Entonces, si no le encontramos el beneficio a tener hijos, pues este mundo lo que te está diciendo es que los hijos no son cómodos, ¿no? Que te van a quitar tu comodidad, que te van a quitar pues lo que sabemos, ¿no? Dicen, son hoyos negros que te quitan, que te quitan todo, ¿no? Entonces, si nosotros escuchamos esas voces, que muchas veces son muy fuertes, porque abiertamente no lo decimos, pero sí es verdad que en la iglesia se ha inmiscuido mucho esa idea, por eso pues los cristianos también ha reducido mucho la población cristiana o los hijos de cristianos, ¿no? Porque pues porque tienen esa idea de que uno, dos está bien, porque si no, pocos hijos para darles mucho, ¿no? Entonces, también la responsabilidad que tenemos nosotros como matrimonios de lo que estamos reflejando con nuestros hijos, ¿no? Porque muchas veces sabemos que no vamos a mostrarles un matrimonio perfecto porque pues el pecado está en nosotros, no sabemos que no va a ser así. Sin embargo, creo que a veces con ese pretexto podemos tener matrimonios donde nuestros hijos estén viendo puras peleas, puros desacuerdos, división, y obviamente cómo les vamos a mostrar, cómo les vamos a antojar un matrimonio, ¿no? Si están viéndonos a nosotros. Entonces creo que es una responsabilidad también nuestra el cómo nos están viendo, cómo están viendo ese matrimonio nuestros hijos y también los de afuera, ¿no? Si ven que yo me estoy quejando, ay, es que voy, vengo, y mis hijos, y ay, las actividades, a decir, ay, no, pues no estás disfrutando nada, ¿no? Y principalmente, pues, saber que es para el Señor, ¿no? Que los hijos que Él nos dio, que Él nos prestó, pues son para su gloria, para regresárselos con creces y recompensas, ¿no? Entonces, creo que bueno, eso era lo que quería comentar, el cómo nosotros reflejamos esa parte. Sí. Dice, gracias, Crisel, completamente de acuerdo. Dice Jope, ¿cuán importante es tener ayuda en la crianza? Ora al Señor que todo lo da, si es para su honra y gloria, que el cuerpo de Cristo se una y se implique para que la educación que hace cada madre sea más llevadera, que veamos la necesidad, que nos preocupen los niños de nuestra iglesia y ayudemos a esas madres que hay tanta necesidad, que hay madres que no tienen ni recursos, seamos vigilantes. Sí, hermana, que así sea. Dice Denise, los actos hablan más que 1000 palabras. Muchas fotos, estados en el parque, en la iglesia, mostramos que amamos la familia
y les dan ganas a la gente de tener hijos y familia. Dice Jope, nuestros hijos son esa generación que llevarán las buenas nuevas del Evangelio, que es una responsabilidad enorme y tendremos que dar cuenta. Tenemos que darnos enteramente y tendremos que dar cuenta. Completamente de acuerdo, hermana Jope. Ale, ¿querías comentar algo? ¿O querías, porque creo que ya participaste con la lectura, ¿verdad? ¿Querías hacer un Comentar comentario? algo poquito. Sí, quería comentar, y es que nosotros Adelante. comenzamos la lectura hablando, o sea, la lectura comenzó con los paganos y, y ha sido la lectura también reiterativa en mencionarlos, y creo que es como ese llamado a que nosotros no actuemos como ellos. Finalmente es como recapacitar y entender que nosotros no podemos caer en esas mentiras que el mundo nos quiere llevar a ver las cosas y a naturalizar cosas que no tiene por qué naturalizarse. Y esto me llevaba mucho a pensar en unos libros que son, por ejemplo, el de George Orwell, que es bastante conocido, el de 1984, en libros como el del el reino de este mundo o El mundo feliz. Son libros que uno dice, pareciera que, o sea, sí, son súper viejos, son antiguos, pero uno se da cuenta que es como que los estuvieran llevando cada uno de estos como a la actualidad. Es ver cómo está ese control total de la maternidad, cómo se quiere controlar eso, hasta creando úteros artificiales. Entonces es no caer en ese paganismo, en esas mentiras y en ver cómo también todo este mundo pagano sí, quiere promover muchas veces la maternidad, pero controlada para tener un adoctrinamiento de todas sus ideas malvadas. Pero como nosotros, conociendo del Señor, necesitamos entender nuestra responsabilidad al tener familias, porque no solamente es tener hijos, sino tener familias en un seno en el que se crezca y se nutra con la palabra del Señor, porque esa es nuestra misión realmente. Entonces creo que la lectura nos hace como mirar hacia afuera y ver a los paganos, ver cómo todo eso se deleitan en todas esas mentiras y ver cómo es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que entender que nuestros hijos necesitan crecer fortalecidos, nutridos con la palabra. Y también reconocer lo que en la parte que yo leí me hizo pensar en un versículo que yo decía, yo lo he visto en la palabra y ya me acordé, y es en la parte en la que está en Isaías, capítulo 66, el versículo 9 y 10, que dice, ¿yo qué hago que se abra la matriz? ¿No haré nacer? Dice el Señor. ¿Yo qué hago nacer? ¿Cerraré la matriz? Dice tu Dios. Alégrese con Jerusalén y regocíjese por ella todos los que la aman. Entonces, es el Señor el que tiene completa potestad de nosotros, es quien tiene todo nuestro día a día, nuestros minutos contados, seguidos, sabe qué va a pasar con nosotros, cuántos hijos vamos a tener, cuántos hijos quiso que tuviéramos, pero es esa responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en nuestros hogares para levantar a esos niños. Y tal vez a nosotros, en el caso mío, por ejemplo, que quise tener muchos, pero solo tengo uno, pues es entender también mi responsabilidad con otros niños que de pronto no sean míos, pero mi responsabilidad también para que conozcan del Señor. Por eso yo hablaba hace 2 sesiones atrás sobre el tema de los huérfanos. Si tal vez no tengo esa posibilidad de tener varios hijos en mi aljaba, varias flechas en mi aljaba, pues puedo también ir a otros niños que tengan necesidad y compartirles la palabra del Señor para que esos niños no lleguen a su muerte desconociendo al Señor, sino reconociendo que hay un Dios y que ellos necesitan conocerlo. Entonces creo que esa es como la tarea y con lo que me quedo hoy de esta enseñanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu comentario, Ale. Por aquí, Miriam, levantaste la mano. ¿Quisieras comentar o ayudarnos con la lectura? Sí, hermanas, buenos días. Quisiera comentar rápidamente mi testimonio respecto a los hijos, porque va acorde a todo lo que estamos leyendo y pues ha sido de mucha bendición para mí. Yo fui mamá a los 28 años y yo quería más bebés, ¿verdad? Y platicaba con mi esposo y de repente pues decíamos, no, todavía no, etcétera. Y bueno,
hubo un tiempo que al ver que que esperábamos tanto y yo decía, no, yo creo que, yo me enojé, ¿verdad? Yo dije, no, ya no vamos a tener hijos. Yo llegando a los 34 años ya no puedo, ¿verdad? Yo le decía. Y tomé una mala actitud, ¿no? Con mi esposo y estaba enojada con él. Y Dios me fue redarguyendo respecto a eso. Y me di cuenta que estaba pues equivocada, ¿no? Porque pues decimos los hijos no son para nosotros, no son nuestras medallas, ¿no? Y no son para nuestro propio orgullo o gusto. Y después, un año después, yo quedo embarazada de gemelos. Cuando yo tengo la noticia de que son 2 bebés, yo me sentí la más vil, yo lloré bastante. Ante el Señor me humillé y dije, Señor, perdóname, yo quién soy, ¿verdad? Para exigirte tener un bebé. Ahora me envías 2. Ha sido un reto maravilloso, hermanas. Ha sido realmente impresionante tener a 2 bebés al mismo tiempo. Y Dios ha ido cambiando mi forma de pensar, mi mentalidad respecto a la maternidad, porque Dios ha usado la maternidad para santificarme. Ha sido una bendición esto. Muy cansado, sí, pero a la vez doble recompensa, ¿no? Pero también en este proceso me he dado cuenta de la percepción que la iglesia tiene de los hijos. Y tristemente hemos permeado o permitido en la iglesia también, así como me di cuenta que yo estaba equivocada, aunque he crecido en la iglesia y siendo cristiana, yo tenía una percepción equivocada de la maternidad, porque decía, pues es que se ve bonito, ¿no? No sé, yo quiero tener hijos y ya, pero no para gloria del Señor, sino era para mi propio gusto. Y Dios fue renovando mi entendimiento y me dio una nueva percepción sobre lo que es el amor sacrificial. Y en la iglesia y en otros ambientes he visto, me ven con 2 bebés y la gente se lamenta de mí. Me dice, pobre de ti, qué bárbara. Y bueno, me tienen en un concepto como de pobrecita hermana, ¿no? Tus hijos no te dejan, ya no vives, mira cómo estás. Y de verdad, y yo me he quedado así, he sentido muchas cosas, me he enojado, me da risa, a veces ya decido no decir nada, pero el peor comentario que he recibido fue que una persona en la iglesia me dijo, yo creo que tú eres el mejor ejemplo de anticoncepción. Entonces yo dije, ¡Oh! o sea, eso fue como y de verdad dije, Señor, detén mi boca porque tengo mucho que decir, pero mejor no digo nada, ¿no? Y entonces, estamos tristemente creciendo a nuestras generaciones con esta percepción. Se molestan que Claro. lloren, que hagan ruido en la iglesia, me ven feo, hacen que me salga. Y yo al contrario, hermana, yo quiero tener a mis hijos ahí. Y entonces casi que es como que todos me voltean a ver de, cállate, ¿qué están haciendo? Hacen mucho ruido, ¿por qué lloran? ¿Por qué gritan? ¿Por qué? Nosotros somos una familia ruidosa, si alcanzan a escuchar, bueno, todos los niños están vivos, ¿no? Hacemos ruido, estamos activos. Pero pregunto, los jóvenes que me ven, las jóvenes que me ven es así de, no, hermana, gracias. O sea, de lejos usted con sus hijos, que Dios le ayude. Y de verdad es que Dios le ayude, porque pocas personas se acercan a decir, hermana, gusta algo, le ayudo en algo. Y muchas veces he estado pues, partiéndome en cachitos, ¿verdad? Pero para gloria del Señor lo digo, hermanas. Y en la cuestión como comentaba la hermana anterior, no seamos como los paganos, ¿verdad? Entonces, doy gracias a Dios porque Él ha renovado mi entendimiento, usa la maternidad para que yo me santifique, para que yo me acerque más al Señor. Y es nuestra tarea educar. Yo tengo 3 varones, entonces, educar tanto a niños como a niñas en la correcta cosmovisión de lo que es la familia, la maternidad y la paternidad. Entonces, ese era mi comentario, hermanas. Muchas gracias. Gracias por su testimonio, hermana Miriam. Qué hermoso. Y qué hermoso que Dios la bendijo con gemelitos. Sí, tristemente he escuchado también a muchos jóvenes que ya no creen en la familia o que no creen en el matrimonio o que no están emocionados por la etapa de casarse, de tener hijos, pero tiene que ver también con lo que decía la hermana Crisel. Perdonen su corazón, hermana Miriam, a la iglesia, a esos comentarios, ame a la iglesia y permanezca en la visión que usted tiene. Gracias a Dios por su testimonio que nos edifica.
Pues creo que es tiempo. No sé qué opinas, Astrid. Sí, ¿verdad? Tengo dos manos levantadas, Diana y Teresina. ¿Quieren comentar algo? Adelante, Diana. Sí, buenos días, Elizabeth. Buenos días. Sí, mira, con respecto a lo que estaba hablando la hermana anteriormente, es triste encontrarse uno en el pueblo del Señor, hermanas que le dicen a uno, pero ¿para qué tantos hijos si finalmente se van a perder? Dios mío. Pero mira que algo de lo cual yo he podido entender es que no basta solamente con la cosmovisión bíblica, sino hay que analizar el sistema de creencias, porque he visto que esto se contrapone, porque si tú, mira, yo conozco muchas personas que han hecho escuela de padres, han trabajado en la cosmovisión bíblica, pero están tan arraigados su sistema de creencias que se contraponen mucho a la cosmovisión bíblica y no logran, como te dijera yo, como entrelazar esa cosmovisión bíblica con su sistema de creencias. Y pasa lo que dice este hermano, estoy leyendo ahorita en un club de lectura, el hermano Wayne, de que qué tiene Dios, qué tiene Dios acerca, qué tiene Dios que decir acerca de la educación. Y estaba analizando esta frase y yo dice, todo que ver. Y él dice, mira, él dice una frase que la ha estado rondando y tiene mucho que ver con el sistema de creencias. Dice, cuando nuestros supuestos o creencias entran en conflicto con la palabra de Dios, nos corresponde a nosotros adaptar nuestros pensamientos e ideas a las escrituras y no al revés. Y muchas veces uno está viendo eso, que las personas es a tratar de, de que la palabra de Dios se amolde a su sistema de creencias, pero no ellos amoldarse a lo que realmente Dios está pidiendo. Entonces, no es, o sea, es triste encontrar eh, eh, hermanos que digan, por lo menos esto que acaba de decir la hermana, que tú eres el mejor ejemplo de anticoncepción, o sea, muy pasado, pero se da uno cuenta que finalmente, o sea, tiene un sistema de creencias totalmente errado y contrario a la palabra. Entonces, ahí es donde toca a uno como muy, como dice la hermana, muy sutilmente, bueno, hermano, lo perdono y orar que el Señor le disponga su corazón a tener un corazón enseñable, porque todos a veces nos enraizamos en cosas que creemos aparentemente que están bien, pero que finalmente, como dice la palabra de Dios, es camino de muerte. Entonces, nos toca analizar mucho eso. Yo veo que ahí se contrapone muchas veces el sistema de creencias, no basta con que solamente entendamos lo que es la cosmovisión bíblica, si realmente esto no juega un papel, digamos, de congruencia con nuestro sistema de creencias, porque finalmente, pues se van a contraponer. Entonces, por eso es que uno ve a veces cristianos con una mente dividida. ¿Mm? Ese era mi aporte. Muchas gracias, Dianita. Dice la palabra del Señor. No se amolden a este mundo, a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese es nuestro deseo. Por eso nos levantamos tempranito los miércoles, por eso los martes, por eso, porque deseamos transformar nuestra mente, deseamos cambiar ese chip que el mundo ha querido ponernos y pensar como Dios quiere que pensemos. Por aquí había otra manita levantada, Teresina, hermana, adelante. Hola, buen día. Sí, me gustaría compartir una experiencia que nosotros desafortunadamente también como cristianos caemos en la trampa del mismo sistema. Yo tengo una niña de 1 año, ¿verdad? Pues en esa edad empiezan a decir, empiezan a hacer canciones de que quiero ser maestra, quiero ser, etcétera. Y un día mi esposo estaba con ella. ¿Y usted qué va a hacer? Le dice, va a ser maestra, va a ser astronauta y empieza a mencionar un montón de oficios. Y vengo yo y le digo, ella va a ser esposa y va a ser madre. O sea, cómo el mismo sistema nos hace caer a nosotros en esa trampa que
decir que va a ser esposa y va a ser madre es como algo mediocre. Así lo ve el sistema, ¿verdad? Entonces, y lo podemos ver en las tasas de natalidad, ¿verdad? Como cada vez estamos eh, reproduciéndonos menos, ¿verdad? Entonces creo que tenemos un labor muy, muy importante. Yo en lo personal, yo quiero enseñarle a mi hija que nuestro diseño es hermoso, que Dios nos da ese privilegio de poder llevar una vida, o sea, sin merecerlo, pero a Él le plació, ¿verdad? Y esta experiencia solo se puede entenderla viviéndola. Yo cada vez yo la miro a ella y yo le digo al Señor, gracias, Padre, gracias por diseñarme mujer, por, por, por darme este rol tan importante. La principal influencia en mi hija soy yo, ¿verdad? Y yo quiero formarla y que ella ame su diseño para glorificar el nombre de mi Señor, ¿verdad? Entonces, así le dije yo a él y pude ver también el rostro de él como que desafortunadamente, con dolor, que poco pide, ¿verdad? Siendo él la cabeza, ¿verdad? Y saber que nuestra función principal en la familia es ese, pues, ser madre, ser esposa. Gracias. Gracias, hermana Tere. Sí. No quisiera que termináramos sin leer rápidamente, dice la hermana Jope, nuestros hijos son esa generación que llevan las buenas nuevas del Evangelio. Es una responsabilidad enorme y tenemos que dar cuenta, ya lo hemos leído, como mujeres cristianas, dice Angélica, debemos ser sabias y cuidadosas de lo que vamos escuchando y hablamos. ¿Nos estamos pareciendo más al mundo o estamos sumergidas en la palabra de Dios? Si verdaderamente el Espíritu de Dios está en nosotras, nos corregirá en todo nuestro pensar. De acuerdo. Loidi, la renovación de la mente es la clave, ¿sí? Dice Gaby, bendiciones hermana Miriam y el Señor renueve sus fuerzas y siga dándole la gloria. Jesús con sus 3 varoncitos. Muchas gracias hermana, sí, que así sea. Romanos 12:2. Después dice, hermana Jope, conozco una iglesia donde tienen un ministerio de las mujeres embarazadas y la iglesia se vuelve a ayudar a todas estas mujeres embarazadas y a sus primeros años de los niños, después se unen, cada una ayuda con la enseñanza en casa. Es maravilloso ver cómo crecen estos pequeños y ver cómo cada hermano ayuda para que estos pequeños no se contaminen en el sistema de este mundo. Gracias a Dios por esas iglesias, hermana. Pues, perdón que ya no dé la palabra, pero se nos vino el tiempo encima. Entonces, adelante, Astrid. Bueno, vamos entonces a hablarles de los anuncios. Dianita, si quieres, Diana Huitrago, que tiene su manita levantada, anotar su participación aquí en el chat, mientras yo voy dando los anuncios. Qué pena contigo. Ya hablé, Este, Astrid, tranquila, ya la voy a bajar. ok, Gracias. es que tenías, claro, es que tenías tu mano levantada todavía. Bueno, vamos entonces a ver como la programación que tenemos durante la semana de la Red de Apoyo Ministerio a Padres. Está los lunes, la sala de varones a las 8 de la noche. Les voy a dar, como siempre, los horarios de México. Están leyendo un libro súper recomendado, que es Preparando a mis hijos para agradar a Dios, escrito por el pastor Quero. Entonces, muy, muy recomendado para los varones. Ya nosotros en esta sala lo leímos y de verdad, muy, muy, muy bueno el libro. También estamos compartiendo durante todos los días de lunes a viernes los títulos de las conferencias del Hogar Educador, que son a las 10 de la mañana y 6 de la tarde, hora de México. Y el sábado generalmente se repite la del viernes. La del viernes se repite el sábado en los mismos horarios también. El martes estamos con el gentil arte del aprendizaje a las 6:30 de la mañana. Esta parte de pedagogía es súper importante, consejos muy prácticos que nos van a servir mucho para la educación con los niños. Y al mediodía, las conferencias del profesor Ramón de creacionismo también, se les envía el link para que puedan conectarse, los que quieran escuchar esas conferencias.
El día miércoles, que es el horario en el que estamos actualmente, 7:30 de la mañana, estamos leyendo el libro Una teología para la familia y bueno, está siendo de una enorme bendición todo lo que hemos estado aprendiendo. El día jueves hay ayuno para las personas que quieran unirse por este ministerio Red de Apoyo a Padres y por las necesidades también de cada familia. Entonces, personas que quieran unirse a este tiempo, hay ayuno. Entonces, el día jueves esta semana sí, una semana no. Y el viernes tenemos se está transmitiendo los podcasts de Mujer Diseño Original, en donde nos habla Marlene y Noemi acerca del papel de la mujer. Entonces, estos los podemos escuchar por YouTube y Spotify. Se estrenan los días viernes. Estamos ya en esa tercera temporada que ha sido súper, súper bendecida. Y el viernes tenemos la sala de familias monoparentales a las 7:30 de la noche, solamente para familias que tengan esas características. Finalmente, el día sábado tenemos intercesión a las 6 de la mañana y la sala de apologética a las 8 de la mañana. Todos esos son horarios de México. Entonces, bueno, y darle el agradecimiento también a Legacy por este espacio, contarles que están las inscripciones abiertas desde preescolar hasta bachillerato, toda la educación para que las personas que estén interesadas eh, pueden comunicarse directamente con Noemi. Bueno, vamos entonces a orar para finalizar. No sé si hay algo más que me hubiese quedado pendiente de pronto. Tal vez lo del podcast el podcast del pastor Quero, que en este momento también, él lee todos los días diferentes libros y el libro que está leyendo en este momento acerca del Espíritu Santo, muy, muy bello. Entonces pueden entrar ahí por la red de Ministerio Apoyo a Padres, por el chat de WhatsApp, las personas que no estén, allí pueden solicitar ingreso a ese que se llama podcast de Pastor Quero. Vamos entonces a orar para finalizar. Dios les bendiga a todos y verdad que ha sido un tiempo de mucho provecho. Bueno, Padre, Dios glorioso y maravilloso, te bendecimos en esta mañana, Señor. Te entregamos este tiempo y te damos gracias por lo que nos has permitido compartir en este día, pidiéndote, Señor, que obres en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras mentes, Señor, que nos permitas también perdonar, Señor, esas cosas que han hablado acerca de nuestros hijos o de los hijos, Señor, y de cómo es una carga. No sé, a veces yo misma he sentido que cuando hablan de esas cosas es como punzazos para Dios. Y yo te pido, Padre, que quite, Señor, toda herida que ha sido causada a causa por esas palabras, por estas cosas, Señor, y que venga tu sanidad, Señor. Y también, Señor, el que nosotros podamos tener clara la identidad y las cosas que habla tu palabra. Te bendecimos en este día, Padre, y te pedimos, Señor, que podamos seguir entendiendo las cosas que tú quieres hablarnos a través de todo esto que estamos leyendo. Bendice cada familia en el nombre de Jesús. Amén. Quedamos despedidos entonces. Muchas gracias. Un abrazo, bendiciones. Chao, Liz. Chao a Gracias, todas. hermanas. Bendiciones. Feliz Un día. abrazo. Chao, chao. Dios les bendiga. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, hermanas. Dios les bendiga a todos. Bonito día, hermanas. Dios les bendiga. Adiós.